musiquita. Hola, hola Venezuela, feliz bendecido día. Hoy es el miércoles 27 de enero. Baile tambores. Súbele, súbele, súbele. Leo, Leo, la. Mira, aquel que debe bailar tambor bueno. Pedro Yajure. No, ya juré. Jorman. Ah, Jorman. Jorman, tú tienes, Jorman, por favor, podemos ver a Jorman. Jorman tiene cara de bailar tambor. Miren, les presento a Jorman, ya lo van a conocer. Sí, tú bailas tambor, Jorman. Ah, es que tiene, sí, es que se le nota. Para que mira, viene de la academia de Jorman. Peter Joseph. Jorman es ingeniero. Mira, Jorman, para que le dé clasecita a Pedro. Yo no te he visto, pero confío en ti. Por favor, una clasecita, un intensivo. Un intensivo de tambor. No vale. Miren, tú bailas tambor. Yo bailo. ¿Te atreves a bailar a tambor con el invitado de hoy? No, cuando tengamos una invitada, usted se atreve a bailar tambor en este estudio. En este estudio y en cualquier otro escenario. Ay, Pedro es del tamaño del compromiso que se le presente, queda anotado. 7 de la mañana, 1 minuto, qué gusto poder acompañarles esta mañana hasta las 8 en punto, compartiendo con ustedes a través de esta señal, la de Venezolana de Televisión, saludando también a todas las emisoras aliadas que se conectan en cada rincón del territorio nacional. Redes, BTV, Canal 8 al aire, BTV, Pedro J. Yajuri Raldair, por allí pueden escribir, participar, enviar comentarios, sugerencias, inquietudes de esos temas que estaremos revisando durante esta mañana. Así es. Por cierto que nos han llegado algunas denuncias con relación al servicio de cable, a compañía Cable Norte, que está ubicada. ¿Dónde está ubicado? En el estado Cogede. Cable Norte parece que perdió el norte de servicio. Allí en el sector los iraníes, la herrereña, se han llevado el cable, han dejado sin servicio a los vecinos y habitantes de estos sectores en y no San dan Carlos. Respuesta. En San Carlos, estado Cogede. No han dado respuesta, violando, por supuesto, el contrato de servicio que suscribieron con los clientes. Sí. Así que el llamado a... Bueno, ayer le hicimos ese llamado, por cierto, a la ministra de Comercio cuando estuvo con nosotros. Sí. Hablábamos específicamente de una de estas empresas de cable operadoras, pero le hacíamos la acotación de otras que además están presentando muchísimas fallas, que además siempre nos los reportan, y ella decía que el ministerio le corresponde una labor, pero ellos deben ir acompañados de CONATEL, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, porque hay lugares donde, o hay algunas áreas donde para poder ejecutar o tener algún tipo de rango de acción, el ministerio a través de la SUNDE necesitan del apoyo, en este caso del ente que regula, allí es CONATEL. Y si no funcionan esos organismos, por supuesto se activa el otro organismo, que es la instancia parlamentaria. Existe una comisión de comunicación y poder popular que preside el diputado Juan Carlos Alemán, que por supuesto él anunció esta misma semana que estuvo con nosotros que va pues a asumir todo ese tipo de denuncias y anormalidades que se quejan los suscriptores en cuanto a las empresas prestadoras de este servicio. Sí, que además es una queja constante. Sí, es constante y que hace falta pues allí que se gestione y se articule. Sí, y que además nosotros siempre hablamos de quizás las que tienen rango nacional, pero en esta zona, por lo menos en esta oportunidad, como tú hablas del ECO, el Estado portuguesa presenta muchísimas fallas con este tipo de cable operadora. Incluso el Estado Miranda Valles del Tuy también presenta muchísimas fallas con estas empresas locales que prestan servicio por esto no es tan local. Cable Norte también presta servicio en el estado Miranda, en la parte de acá del municipio Sucre. El servicio es eficiente y aumentan constantemente los precios. Igual ocurre con Intercable, que además que el servicio es pésimo, el servicio de internet y televisión por cable es pésimo, bueno, aumenta constantemente los precios. Mira, tenías un saludo allí de alguien que nos sintoniza. Sí, tengo un saludo del señor Vidal Osorio, que reside allá en el sector Lídice de la parroquia La Pastora de Caracas. Es un constante televidente y bueno, quería saludarlo. Saludos también para su nieto Abraham García, que trabaja acá en Venezolana de Televisión. Saludos. Mira, 7 de la mañana, 4 minutos, vamos a revisar información que está reseñada en diferentes portales digitales. Vamos a arrancar en esta oportunidad con radiomundial.com.be. El titular de esta información: Venezuela prepara campaña de vacunación masiva contra COVID-19 en el primer trimestre, información que además suministró el primer mandatario nacional. Venezuela se prepara para comenzar en el primer semestre de este año la vacunación masiva contra el coronavirus COVID-19, así lo anunció este martes el primer mandatario nacional durante un encuentro nacional con el Estado Mayor de Salud. El jefe de Estado indicó que se contará con las dosis desarrolladas por Rusia y China, así como
con las dosis desarrolladas por Cuba cuando éstas estén a la disposición. Dijo, y estas son palabras textuales del primer mandatario nacional: vamos a una jornada poderosa de vacunación en este primer semestre con la vacuna rusa y la china y con las 4 exitosas vacunas que está haciendo Cuba. Y es que el pasado 14 de enero Venezuela suscribió un acuerdo con la Federación Rusa para la adquisición de un suministro de 10 millones de dosis de vacuna Sputnik V, la cual se prevé llegue al país durante el transcurso de este primer trimestre. También en este encuentro con el Estado Mayor de Salud participaron autoridades únicas de salud, directores del área de salud integral comunitaria, también directores de hospitales de manera presencial y por videoconferencia. Construir un sistema de salud pública es complejo, pero es posible, amerita muchísima organización y valores, resaltaba el mandatario a los asistentes a este encuentro. Otra de las informaciones que vamos a revisar aparece publicada en la página web de Radio del Sur, www.laradiodelsur.com.be, y tiene que ver con la acción de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien sostuvo este martes 26 de enero una reunión de trabajo con representantes de las vicepresidentes sectoriales de los poderes públicos del país para afinar los detalles de la visita que tiene previsto realizar en el mes de febrero la relatora especial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, a la Nación. La reunión de trabajo con representantes de las vicepresidencias sectoriales de los poderes públicos del país, en ese pase transmitido por Venezolana de Televisión, se dio a conocer que la representante de la instancia internacional tiene previsto arribar al país el 1 de febrero hasta el 12 del mismo mes para evaluar el impacto de las medidas coercitivas y unilaterales del bloqueo económico y comercial que impone el gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, Venezuela ha sido víctima de diversos ataques a la institucionalidad y economía de la nación. Estas acciones han causado graves estragos que se ven reflejados en la cotidianidad de los venezolanos. El gobierno nacional ha denunciado que estas acciones del gobierno estadounidense han impedido la importación de alimentos, medicamentos y materia prima. 7 de la mañana, 7 minutos, avanzamos y revisamos el portal de Radio Nacional de Venezuela, rnb.gov.be, titulan: cifra global de casos positivos supera los 100 millones de personas. Y es que el número de víctimas fatales alcanza 100.227.613 que han sido infectadas a escala global desde el inicio de esta pandemia, según los datos revelados por un portal internacional. De igual forma, el número de víctimas fatales alcanzaba los 2.147.964. Hasta la fecha se mantienen 25.865.857 casos activos y pacientes también que se encuentran en condición leve moderada. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia a registrar el número mayor de casos positivos, datos que además se mantienen actualizados a través de este portal internacional que va presentando las cifras de casos de COVID-19 en el mundo. 7 de la mañana, 8 minutos, nos vamos, Pedrito, con el coronel José Pereira. Está listo para presentar el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC, a esta hora. Coronel, ¿cómo está? Buenos días, adelante. Hola, hola, mi bella Venezuela, feliz mañana, feliz miércoles. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Pronóstico para las próximas 24 horas. Prevalecen condiciones meteorológicas estables en gran parte del país, previéndose cielo escasamente nublado y pocas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, no se descartan áreas con nubosidad estratiforme y lluvias o lloviznas dispersas al este de Falcón, Miranda, La Guaira, Sucre, Nueva Esparta y Delta Macuro, debido a mayor humedad transportada por los vientos alisios del noreste de intensidad moderada sobre la porción norte costera del país. Se prevé el registro pluviométrico entre 5 a 15 litros por metros cuadrados. Adicionalmente, la zona de convergencia intertropical origina nubosidad y precipitaciones de intensidad variable en zonas de Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Asimismo, no se descarta algunos mantos nubosos con precipitaciones dispersas al sur del lago de Maracaibo y Táchira por efecto del viento sobre la orografía. Probables acumulados de lluvias entre 10 a 25 litros por metros cuadrados. Continúan las bajas temperaturas durante la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana, comportamiento típico para la época del año.
pero ya progresivamente irán aumentando las temperaturas mínimas. De igual forma, las máximas temperaturas vespertinas cercanas a los 35 grados Celsius en las regiones llaneras, Zulia, Centro Occidente y Amazonas incrementan el riesgo de incendios forestales. Fase lunar, un día antes de luna llena. Hidrometeorología al servicio de nuestra patria y la gestión de riesgo. Se me cuidan, que tengan un excelente día. Gracias al coronel José Pereira. Hoy, por cierto, amaneció lloviendo en todos los valles del Tuy. Es decir, el pronóstico de ayer se cumplió totalmente. Y se espera que en el día de hoy llueva en el estado Zulia. Así que hay que prepararse. Atentos. 7 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tenemos? Felicidad. 7:12 minutos, ¿cómo añoran ese pueblito llanero? Sí. Miren, vamos a compartir, a saludar a las emisoras que se conectan con nosotros. Hoy miércoles nos vamos al estado Lara, Radio Siboney 100.9. TV Siboney. Ondas del Cercado 94.5. Participativa 101.1. Flor 90.7. En el estado La Guaira, Guataca 88.7. Izquierda 99.1. Radio Aeropuerto 94.1. Radio Vargas 91.3. En el estado Miranda, Barutaima 89.3. Raíces de Tacarigua 90.9. En Cuba, territorio de Ezequiel Zamora, Fiesta 96.5, La Perla del Tuy. Mira para acá, Tuy Tuy. Fantástica 97.5 está en Ocumare. National Report Music 91.3. Máxima 95.7 en Guarenas Guatire. En el municipio Cristóbal Rojas, en Charallave, estado Miranda, Radio Zamora Libre 101.9. En el estado Mérida, TV Bailadores. Carú 95.7. Azulita 107.3. Y en la Gran Caracas, donde ustedes disfrutan una excelente programación de televisión en radio, MK 104.9. Redes para que se activen por allí, BTV Canal 8 al aire, BTV Pedro J. Yajuri Raldair, por allí escriben y participan. Nos vamos a ir al corte. Nuestro tema doradito de hoy es de Chichi Peralta y se llama Procura. Procura, por favor, procura. ¿Te lo sabes? Procura coquetearme más. Claro. Por ahí va la cosa. Por ahí va. Por ahí humea. Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 21 minutos. Nuestro primer y único invitado esta mañana ya está con nosotros. Se estará compartiendo hasta las 8 en punto. El diputado Julio Chávez. ¿De dónde viene el diputado Julio Chávez? Directamente e importado desde Carora. Para el mundo. De Carora para todo el mundo. Hola, hola, Venezuela. Hola, hola, Estado Lara. Hola, Venezuela. Hola, Carora. Carora. Mamá, preparamos una arepa con suero. Gracias por acompañarnos, visitarnos. Además que hemos estado nosotros haciendo seguimiento de cada una de las actividades, de las discusiones que se van realizando en el Parlamento venezolano, de la incorporación en diferentes comisiones y de la responsabilidad que van a tener diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Al día de hoy ya prácticamente un mes de la instalación de esta Asamblea Nacional. ¿Cómo ha visualizado desde el punto de vista además político y de acción y de responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional ha venido respondiendo a las expectativas, David. El esfuerzo que ha hecho el compañero Jorge Rodríguez al frente y el equipo de la Junta Directiva y por supuesto todos los diputados y diputadas apunta a que ese proceso de recuperación, de la reinstitucionalización de ese Parlamento Nacional que fue prácticamente desvalijado, ¿no? La condición en la que están las oficinas administrativas de Pajarito, por ejemplo, donde funcionan todos los bloques parlamentarios. En abandono total. Las comisiones, eso fue una cosa de verdad muy triste, ¿no? Porque prácticamente arrasaron con todo cuanto había. Forzaron oficinas, se llevaron equipos, computadoras, algunos vehículos del estacionamiento los desmantelaron, se llevaron un motor, pero una cosa de verdad impresionante, ¿no? La hazaña con la que actuaron esa junta directiva y digamos quienes tenían esa responsabilidad. Se ha iniciado todo ese proceso, el compañero Jorge ayer anunciaba que dentro de poco se va a reactivar todas las oficinas del edificio administrativo. Se ha iniciado el proceso de conversar con los trabajadores también, que había una... Para ver y conocer en qué condiciones... Claro, ¿no? Y una persecución contra muchos de ellos, ¿no? Ese proceso se ha venido dando muy aceleradamente, Dair. Se están nombrando todas las comisiones permanentes. Ya se instaló la comisión que va a reformar el reglamento interior de debates para que surjan también unas comisiones que ha pedido el compañero presidente de la República. En fin,
Y bueno, yo creo que todo ese proceso se ha venido adelantando. El hecho de haber nombrado en algunas comisiones estratégicas, ¿no?, voceros y diputados de la oposición venezolana, creo que envían ese mensaje al mundo y tumban esa matriz de que, bueno, que hay una, digamos, una sola voz, sino que, bueno, ya están. Porque igual se pudo haber pensado que por el número de diputados además que tiene el Gran Pueblo Patriótico dentro de esta nueva Asamblea Nacional, quizás no se incorporarían en presidencias o vicepresidencias a diputados de la oposición. Claro, si tú aplicas realmente la tradición, que es que de acuerdo a la cantidad de diputados y al porcentaje te distribuyen las comisiones, pues muy poca, creo que ninguna. Sí. Pero en todo caso creo que esa voluntad del presidente, de nuestro gobierno, ¿no?, de abrir los espacios y que realmente podamos entender cómo ocurrió, fíjate los debates que se han dado sobre acuerdos. El caso ayer, por ejemplo, de la candidatura de la brigada del contingente médico cubano Henry Rip a optar por el Premio Nobel de la Paz, contó con el apoyo de toda la bancada opositora. Y eso creo que es un mensaje importante, ¿no? Creo que es parte de esos logros tempranos, esas victorias tempranas. Es un resultado también de ese diálogo que se inició. Del diálogo que se ha planteado, el compañero Jorge lo ha venido liderando. Eso además nos va a permitir, Dair, en el corto plazo, también dirigirnos a los parlamentos del mundo, un poco para informar. Ayer precisamente ocurrió algo muy importante en la Asamblea Nacional, que fue aprobado por unanimidad para solicitar, autorizar el Parlamento en sesión ordinaria y en plenaria, pues, autorizar al presidente de la Asamblea Nacional a solicitar una investigación a los parlamentos del mundo, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Paraguay, acerca de las agresiones que ha sufrido Venezuela por parte de estos países. Esto fue bien recibido por sectores de la oposición que también apoyaron esta iniciativa. Y además ataques que han sido promovidos desde sectores de oposición de Venezuela. Además, desde esa misma junta directiva anterior de la Asamblea Nacional. Además, allí se suma una denuncia que usted formulaba acá en el programa acerca de condonarles la deuda que mantiene Paraguay con Venezuela por el suministro que hace Venezuela a este país de petróleo, pero que se mantenía y que Juan Guaidó había prácticamente negociado. Sí, el último programa que estuvimos acá, Dair, yo te mencionaba, ¿no? Una fuente del Washington Post, donde daba cuenta de una operación secreta a partir de una visita que hizo el diputado Guaidó a Paraguay, marzo del 2019, una reunión que sostuvo en el Palacio de Gobierno, donde estaba el jefe del gabinete civil, como llaman allá, el señor Juan Ernesto Villamayor. Además de eso, estaba también el tío del presidente de Paraguay, Mario Agdo Benítez. Él es el empresario Carlos Eusebio Agdo. Él fue expresidente del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro en Argentina, ¿no? Pero además, el tío del presidente de Paraguay, y estaba relacionado con esta operación secreta a partir de la visita de Juan Guaidó, que designaron, ¿no?, al señor Javier Troconis, un gerente petrolero vinculado también a los grupos de Rafael Ramírez, que había sido designado por Guaidó en ese gobierno imaginario como presidente de una comisión presidencial para recuperar los activos, ¿no?, de Venezuela en el extranjero, pero para apropiárselo, en este caso el gobierno imaginario y digamos el grupo de Juan Guaidó, el grupo muy cercano. Se dio una reunión, lo denunciamos en tu programa, entre este tío del presidente Paraguay y el abogado argentino Sebastián Vidal, para tratar de, digamos, de favorecer a Petroparaguay en una deuda que sostenía con PDVSA de Venezuela. Y de acuerdo a la fuente del Washington Post, eran casi cerca de 300 millones de dólares, y la operación era, Pedro, reducir, no pagar intereses, reducir a la mitad de la deuda nominal, pero eso iba a generar una comisión de 26 millones de dólares que iban a parar a los bolsillos del señor Javier Troconis, ¿no?, y
además de el abogado argentino Sebastián Vidal, ¿no? Eso fue un escándalo que propició que en el Paraguay el Frente Guazú solicitara una comparecencia del jefe del gabinete social, del presidente Mario Abdo Benítez, y bueno, se generó todo un escándalo y aparece una vez más comprobada, hay 2 borradores, el compañero Jorge Rodríguez ayer hacía una explicación bien detallada de cómo se dio esta operación, cómo se estaba fraguando, que el propio Javier Troconi había informado a la Asamblea Nacional en desacato de estas operaciones que eran en perjuicio del patrimonio y los activos de Venezuela, en este caso de PDVSA, pero que era parte de esa negociación fraudulenta de la forma como venía actuando la oposición venezolana con este tema de los activos. Javier Troconis, este designado por el gobierno imaginario de Guaidó como el responsable de esta negociación, había sido nombrado también de la Junta Interventora o Directiva de Citgo, ¿no? De modo que está muy vinculado a toda esta trama. Fue denunciado por el propio José Ignacio Hernández, el llamado ex procurador, ¿no?, también del gobierno imaginario de Guaidó, porque decía que Javier Troconi no tenía la autoridad de llegar a negociaciones concretas, sino simplemente, ¿no?, detectar estos bienes que Venezuela y las cuentas por cobrar que tenía la República. Bueno, era solamente la tarea de Troconi y no hasta donde él llegó, que prácticamente fue a realizar casi que la operación esta, que en efecto al final no se consumó, pero habla y desnuda, Dair, como lo dijimos en el programa, toda esta trama de corrupción, este expediente que sigue engrosándose de los actos de latrocinio de Juan Guaidó y este equipo. Entonces, bueno, el presidente Jorge Rodríguez ayer va a librar una rogatoria al Parlamento paraguayo, además de la situación también, la actuación en Colombia, en el Congreso de los Estados Unidos, en España, por toda esta actuación de estos grupos de ir en contra del patrimonio y los activos de la República. Ahora, partiendo de ese escenario, ¿qué tanto, y desde el punto de vista político, desde la experiencia política, qué tanto puede prosperar estos avances desde el Parlamento venezolano, quizás para obtener una respuesta a lo que ha venido ocurriendo en el Bueno, de hecho ya está en la comparecencia que hizo, ¿no?, el jefe del gabinete social, Villamayor, al Parlamento paraguayo. Él dice que esa operación nunca se dio. Seguramente estaba fraguada, estaba todo acordado, porque surgió a raíz de la visita de Guaidó en marzo del 2019 al Paraguay, a la Asunción, en una reunión que se dio en efecto con todos estos actores. De modo que estos delitos que se están cometiendo en estos países tienen que ser profundizadas las investigaciones. Es correcto que el compañero Jorge Rodríguez, en nombre del Parlamento venezolano, libre entonces esta rogatoria para que se retome, se profundice. Impidió, al menos por ahora, que se pagaran estas coimas, estas comisiones, pero creo que queda en evidencia, bueno, de qué se trata toda este gobierno imaginario, esto que han venido apoyando, porque Paraguay es socio también del Grupo de Lima, ¿no?, y es uno de los países que más duramente actuó en el concierto internacional en contra de nuestro país. De modo que creo que la denuncia fue, digamos, muy pertinente. Se ha parado esto, pero hay una investigación. Seguramente habrán otras operaciones que se están haciendo en otros países y la alerta que lanza Venezuela creo que es muy pertinente y va a detener de alguna manera el que se sigan consumando todas estas acciones en contra de la República. Ahora bien, allí se contó con esta iniciativa que se llevó a la Asamblea Nacional ayer, se contó con el apoyo de los sectores de la oposición. Sí, señor. ¿Hay un consenso allí? ¿Hay voluntad política por parte de la oposición para proteger los intereses de Venezuela? Bueno, cuando tú escuchas la intervención del responsable internacional de Acción Democrática, ¿no?, decía que en efecto ellos entienden que en este caso los activos y el patrimonio de todos los venezolanos, que no es de los particulares, independientemente de quien haya actuado. El caso de Javier Troconi, ¿no?, venezolano, nombrado por el gobierno imaginario, un supuesto presidente de una comisión presidencial que le ha rendido cuentas
a ese parlamento imaginario que fue denunciado por el propio José Ignacio Hernández, ¿no? Yo creo que ahí la denuncia vino más porque este no estaba metido, sino que estaba solamente Javier Trocone y el abogado Sebastián Vidal. Entonces yo creo que todo eso, Pedro, esa forma como viene actuando y la posición de estos sectores de la oposición, Acción Democrática, Avanzada Progresista, creo que apunta en función de que vamos a profundizar en toda esta investigación. El Parlamento tiene 30 días para presentar el informe a plenaria. Una vez que lo sancione, eso va directo a la Fiscalía, bueno, para librar todas las actuaciones, y aspiramos nosotros... Para tomar cartas en el... Claro, que en el marco de la ley de la contradelincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, también se le confisquen los bienes a todas estas personas. Hay que meter en la lista a Javier Troconi y a estas personas para que se le confisquen los bienes, se le bloqueen las cuentas y además contra Guaidó y todos ellos los que han actuado en contra de Venezuela. Ahora, esta reinstitucionalización que está viviendo el Poder Legislativo, tal cual como lo consagra nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con nombre y apellido, hay que decirlo, busca a reorganizar el Poder Legislativo. Hay una instancia que fue fundada hace varios años por el maestro Prieto Figueroa, que es el Parlamento Latinoamericano, tomando en consideración toda esta actividad que ha tenido el Parlamento Nacional para reorganizar el Poder Legislativo Nacional, estas instancias que son, hay un gran número de países del área latinoamericana, son miembros, se puede reactivar para de una vez por todas ir buscando la legitimación de este Parlamento Nacional. Claro, ya. Está en vía de elección por parte de la Asamblea Nacional este Parlamento. Sí. Los En agenda. Exacto. Este Parlamento. Hay una decisión de que, en efecto, el Parlamento venezolano escoge los diputados y diputadas de manera proporcional, ¿no? Bloque de la Patria, oposición venezolana, que van a conformar estas instancias subregionales, ¿no? Llámese el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, llámese el Parlasur, llámese también la Unión Interparlamentaria Mundial. Es decir, hay que escoger del seno de la Asamblea a estos diputados y diputadas que deben participar en estas instancias. Son muy importantes para Venezuela, sobre todo en este año, donde hay que desactivar todos estos mecanismos que pretendieron aislar internacionalmente al país, de iniciar el proceso de desbloqueo, de informarle al mundo y a los parlamentos del mundo que en efecto ya ese gobierno imaginario que algunos países apoyaron. Por cierto, ya la Unión Europea acaba de decir que no le quite el apoyo al señor Guaidó, que ahora es un interlocutor, digamos, un adjetivo allí, ¿no? Pero que ya lo baja de categoría. Creo que lo mismo está ocurriendo entonces con muchos países de Europa que se están dando cuenta. El Congreso norteamericano seguramente va a reaccionar en función de que era un protegido del presidente Donald Trump y del ala más radical de la bancada republicana, y creemos entonces que todo esto, Pedro, en estas instancias, el Parlasur, el Parlatino, la Eurolat, el Parlamento Amazónico, indígena, todo esto que forma parte... Ayer, por cierto, estaba... Ayer fueron designados ya. Fue designado o sea que ya se comenzó y esta semana seguramente, los próximos días, el compañero Jorge Rodríguez va a deberían de estar haciendo anuncios relacionados a ese Ahora, tema. ¿fue una estrategia de la derecha venezolana y la derecha internacional desmantelar todos estos organismos bilaterales? Ya va, 7:37 minutos de la mañana, los detenemos acá, tenemos que hacer el corte de esta hora. Vamos con un tema, Laude no me anunció el tema, no sé, es un tema sorpresa. Sí. Pero, Juan Magán. Juan Magán. Y gente de zona, he llorado, ese es el tema. No llores ¿Te has llorado? tanto. No llores, a esta hora no. Porque a esta hora tome hay café. alegría, compatriota. Diputado, tome café, Muchas qué mal gracias. educados somos nosotros, lo invitamos Ese acá a café la casa. lo trajimos de allá Le de los... ofrecemos un café. Del estado Lara, de Sanare, Guarico, ¿de ¿Qué tal dónde? es el café de Lara? Extraordinario. ¿En serio? Mejor que el de Biscucuy. Sí. Es que mucho del El café de de Lara Huasca. se va por allá por los caminos para el estado portuguesa y entra en los números de portuguesa, pero es de Lara. Es de Lara. Bueno, porque Humo nos caro, humo caro, humo caro. Ese es sí, humo caro. Nos están diciendo que ese es de los mejores en el estado Lara. Humo caro. Usted de todas maneras nos confirmará. Dejamos al invitado tomar un café, escuchamos a Juan Magán y gente de zona, pero no lloren a esta hora, por favor. Por favor. A esta hora no, porque hay que arrancar el día optimistas, activos, con información importante desde acá de este espacio. 7:38, hacemos el corte y retornamos en minutos.
buenas, Venezuela. Saludos para quienes estén en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. 7 de la mañana, 46 minutos. Continuamos conversando con el diputado Julio Chávez, compartiendo con nosotros hasta las 8 de la mañana de este programa al aire. Pedrito, es una pregunta. Sí, tiene que ver, le decía, la actitud que asumió la derecha nacional e internacional era desmantelar todos estos entes parlamentarios de la región. ¿Había ese propósito? Claro, yo creo que, fíjate todo lo que habían logrado, Pedro, cuando inclusive lograron sacarnos del Parlasur, del Mercosur en principio. Del Mercosur. ¿No? Toda una operación diplomática, parlamentaria. Viciada por donde exactamente impidieron en muchos parlamentos la presencia de Venezuela en una instancia en la cual hemos sido parte fundador, ¿no? Estado fundador, Estado parte, como el caso del Mercosur. Y creo que toda la estrategia era precisamente aislarnos internacionalmente. Ahora decíamos nosotros, en este proceso, ¿no?, de recuperar la Asamblea Nacional y que vamos a nombrar próximamente los parlamentarios que van a estar en esas instancias, se va a relegitimar la voz de Venezuela en esos parlamentos, se va a comenzar a conocer la verdad de lo que está ocurriendo, que no hay, digamos, un parlamento imaginario, no hay un gobierno imaginario de Guaidó, sino que hay una organización delincuencial, ¿no?, como en efecto lo estamos demostrando, como lo va a demostrar esa comisión que investiga, que la preside, por cierto, un diputado de la oposición. De modo que yo creo que esto que se está haciendo, este mensaje que se está enviando al mundo entero, habla por sí sola de la posición digna, valiente, soberana de Venezuela en esas instancias subregionales tan importantes. Ahora, con ya la instalación de nuestra Asamblea Nacional, el análisis desde el vecino país, además las relaciones Venezuela-Colombia, usted es muy estudioso en la materia y lo hemos abordado en diferentes oportunidades, ya con este Parlamento instalado, con una agenda parlamentaria importante, pero también con ese interés de Venezuela, porque ha sido una realidad de mantener buenas relaciones con el vecino país. No ocurre lo propio de allá para acá, pero Venezuela siempre lo ha mantenido. ¿Cómo se visualiza, además, desde el punto de vista político? Sí, yo creo que la situación en Colombia, David, tiende a complejizarse, ¿no? Por cierto, acaba de fallecer por COVID el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Nosotros para ello, por supuesto, para toda la familia, la solidaridad, ¿no?, y la palabra de pésame. Pero no hay que olvidar que Carlos Holmes Trujillo, ministro de la Defensa colombiano, fue prácticamente el puntal en todo ese ataque diplomático desde Colombia contra Venezuela. Carlos Holmes Trujillo, su padre está muy vinculado a Pablo Escobar Gaviria también, ¿no? Pero además Carlos Holmes Trujillo iba a ser el candidato de Álvaro Uribe Vélez para las elecciones presidenciales en Colombia 2022. Y esa situación que se ha generado allá del lado colombiano, aunado, ¿no?, a la masacre y al asesinato de líderes sociales a diario en Colombia, las cifras que hablan ya de más de 50.000, 52.000 muertos como consecuencia de la pandemia COVID-19 en Colombia, más de 2 millones de contagiados, ¿no? Y el fracaso de la política pública de salud en Colombia, una cosa tan lamentable, que por cierto el presidente Duque engaña al pueblo colombiano una vez más cuando ofreció 4 millones de vacunas a través del laboratorio Pfizer y era totalmente falso, era una mentira, ¿no? Más aún cuando la actual canciller colombiana, Claudia Blum, es la propietaria de una empresa colombiana, por cierto, se llama Tecnoquímicas de Colombia, una empresa del Valle del Cauca, la canciller Claudia Blum, que es la que está peleándose el control de la administración del Remdesivir, un fármaco muy importante para combatir la COVID-19 en Colombia. Eso es lo que habla Dair y Pedro, es que para los colombianos lamentablemente se aleja la posibilidad de estas vacunas gratuitas o a precios, digamos, accesibles, porque quienes están detrás de este negocio de los fármacos para combatir la COVID son precisamente factores dentro del gobierno de Iván Duque. Creo que esa descomposición que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas colombianas también, a partir del fallecimiento del ministro de la Defensa, se ha desnudado una situación, una fractura que hay en el ejército colombiano. ¿Tenía tanto consenso él allí? Era la persona que de alguna manera unificaba a todas esas fracciones, esos grupos de militares en el ejército colombiano, ¿no? Hay unos que están muy vinculados con las operaciones antinarcóticos,
hay otros que luchan, ¿no? Militares, ¿no? Un sector que enfrenta a esos grupos de militares vinculados a la DEA, y están los institucionalistas, y ellos eran de alguna manera agrupados o cohesionados por el actual ministro de la Defensa. Cuando esto ocurre, se genera entonces ese fraccionamiento, la situación en Colombia se complica, y yo diría desde aquí, Dair, ¿no? Respetando la política interna colombiana, pero me parece que el señor Gustavo Petro corre mucho peligro, porque ahora Petro, es decir, Carlos Holmes Trujillo, era quien iba a enfrentar a Petro en las elecciones del 2022. No estando el señor Carlos Holmes Trujillo, el candidato fuerte del uribismo, cobra fuerza la tesis de que puedan, ¿no? asesinar, como han venido ocurriendo con muchos líderes colombianos, hay antecedentes que eso haya ocurrido. Candidato Gustavo Petro, que tiene, digamos, de las primeras opciones para elecciones en Colombia en el 2020. ¿Y el actual presidente no aspiraba a la reelección? No, yo creo que lo que dicen las encuestas, los estudios de opinión, las opiniones de compañeros que han trabajado este tema, es que la caída, el derrumbe del gobierno del subpresidente Duque, quien no gobierna Colombia. No, pobrecito. Ustedes saben que quien gobierna es Álvaro Uribe Vélez, y este grupo, esta élite, ¿no? Colombiana, muy vinculada al paramilitarismo, al narcotráfico. Yo creo que la situación de Colombia es muy dura. Los movimientos sociales han estado batallando en las calles de Colombia, como en efecto lo vimos. Creo que hay una situación que es imparable, eso que está ocurriendo en Colombia a pesar de la pandemia, y que además el país, Pedro, o sea, la gente en Colombia está muriendo como consecuencia, ¿no? de la fallida política pública de salud que no le interesa al gobierno. Y que no reconocen, además, que exacto, han tenido, no reconocen, que pero además que está controlada. Bueno, imagínate tú, la canciller Claudia Blum, detrás del negocio del Remdesivir allá en Colombia. Ahora, se pudiera decir que es una olla de presión, porque allí el año pasado, comienzo del año 2020, hubo una gran actividad por parte del pueblo colombiano que salió a la calle, que por primera vez se veía que estaba protestando por sus derechos, por sus reivindicaciones. Es como una olla de presión que lo mantuvo allí el COVID. Claro, yo creo que no, ni siquiera la pandemia lo paró, Pedro, porque la gente, más allá de la pandemia, la gente salió a las calles. Está ocurriendo en Chile, está ocurriendo, va a ocurrir en Colombia, está ocurriendo en Colombia. En el caso de Chile, los medios lo callan. Claro, pero es inminente de que el pueblo esté en la calle, y eso no lo va a detener ni siquiera la pandemia, el COVID-19. Bueno, pero la situación que se presentó en el Capitolio de los Estados Unidos está generando en el continente unos vientos muy favorables a esos procesos de cambio que de alguna manera se venían, digamos, presintiendo a partir del fracaso de los gobiernos neoliberales en América Latina. En Ecuador van a haber elecciones ahorita en febrero, y hay una probabilidad muy alta, ¿no?, de que el presidente Lenín Moreno y todas sus organizaciones sean derrotados por el pueblo ecuatoriano. Y eso va a cambiar la correlación de fuerza. Tú decías lo importante, ¿no?, de estas instancias. Vean ustedes lo que va a cambiar en América Latina a partir de todos estos procesos, pero que ha tenido como faro luminoso a Venezuela, que se ha mantenido de pie. Así es. Y eso sirvió de inspiración para las luchas que esos pueblos están librando en las calles. Diputado, con este mensaje cerramos esta conversación. Agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en el programa Al Aire, 7 de la mañana, 55 minutos, diputado Julio Chávez. Hasta pronto, esperamos tenerlo muy pronto, como siempre, en este espacio. Nos despedimos nosotros hasta mañana, Pedrito. Seguir el ejemplo que Caracas dio, Venezuela y el mundo. Saludos, feliz día Venezuela, y a cuidarse. Estamos en flexibilización, pero eso no significa que hay que soltarse el moño. Y mucha gente en el centro de Caracas ayer, y hay que cuidarse. Epa, Cuídense mucho. Cuídense. Hasta Cuidado. mañana. Al Aire, con Dair Ral y Pedro Yajure.